Buenas noches, licenciada. Quería consultarle más o menos hasta cuándo hasta qué fecha se deben pagar las cuotas. Bueno, ya este tema del pago de las cuotas y hasta qué fecha lo van a ver directamente con la licenciada Maure. Por eso les digo, porque ella es del área contable, cuando terminemos nuestro encuentro, le voy a colocar su contacto y ustedes hablan directamente con ella sobre todo lo que tiene que ver con el área contable. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Vamos entonces a dar inicio a nuestra clase. Buenas noches nuevamente. Hoy nos corresponde abordar el primer encuentro dentro de nuestro módulo Fundamentos de la Formación basada en competencias y estructura curricular dentro del Diplomado en Educación Superior basada en competencias. Nuevamente les reitero mi nombre. Mi nombre es Yasbili Méndez Paz y soy la docente que los acompañará durante el periodo de extensión de dicho módulo. Hoy, como pueden apreciar en la pantalla, estaremos iniciando el tema 1, que lleva como título Fundamentos teórico-prácticos de la educación por competencias. De manera que a lo largo de nuestro encuentro estaremos determinando los fundamentos teórico-prácticos de la educación por competencias para en un segundo y último momento de nuestro primer encuentro explicar los aportes generales del modelo educativo de formación por competencias. Es por ello que hemos decidido estructurar nuestro encuentro en dos momentos fundamentales donde estaremos dándole respuestas a las interrogantes que aparecen en pantalla. ¿Cuáles son los orígenes de la educación basada en competencias? ¿Qué significados adquieren los conceptos de competencia y formación por competencias? ¿Y qué aportes representa el modelo educativo de formación por competencias en la contemporaneidad? Para comenzar a abordar la primera parte de nuestro encuentro, yo les propongo enmarcar los orígenes de la educación basada en competencias. Para ello, debemos ubicarnos en la segunda mitad del siglo XX, específicamente en las décadas de 1960, 1970 y 1980. Estamos hablando de una época posterior a la Segunda Guerra Mundial, marcada por la Guerra Fría, donde el conocimiento comienza a ocupar cada vez más un lugar fundamental, precisamente por la importancia que comienza a generar desde el punto de vista económico, desde el punto de vista científico-tecnológico y desde el punto de vista político para los círculos de poder de la época. Fundamentalmente estamos enmarcando estos orígenes a nivel internacional, sobre todo en los países desarrollados, porque en nuestro segundo encuentro enmarcaremos los orígenes de la educación basada en competencias específicamente en la región latinoamericana. Pues precisamente como parte de aquel contexto histórico donde ya les estaba diciendo que el conocimiento cada vez más va a ir ocupando un lugar fundamental para los círculos del poder del momento, pues precisamente se desarrolla un revisionismo desde el punto de vista epistemológico, desde el punto de vista teórico, conceptual y metodológico por los cambios que revierte este hecho de que el conocimiento comienza a ser un eje estratégico fundamental y por lo tanto las empresas comienzan a entender la importancia que ocupa ese conocimiento, como en los procesos de inversión la educación ocupa un lugar fundamental y como parte de todo este análisis que se realiza, por supuesto que las universidades tienen que jugar un papel central en los procesos educativos. Es entonces cuando se van a ir desarrollando un grupo de teorías, precisamente por la importancia que van ocupando en la época,
y dentro del desarrollo de estas teorías, pues marcan lugares importantes determinados teóricos que para el caso del marcar los orígenes de la educación basada en competencia, pues los que aparecen en pantalla ocupan un lugar fundamental. Por un lado, los economistas estadounidenses y premios Nobel de Economía Theodore William Schultz y Gary Becker. Y precisamente fíjense que la importancia que tienen para el objeto que ocupa nuestra clase, estos dos economistas es que comienzan a analizar la importancia que va ocupando la educación como una inversión por las ganancias que genera el rendimiento de las personas mejor formadas. Fíjense que estos dos economistas se hicieron célebres en la época por su teoría de sus estudios sobre el denominado capital humano. Y la importancia que comienzan a explicar ellos genera las ganancias que genera desde el punto de vista económico, desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista cultural, las personas mejores formadas en el ámbito empresarial. De manera que fíjense cómo en este momento, en plena década de 1960, esa idea va a ocupar un lugar fundamental que se va a ir desarrollando y se va a ir profundizando a lo largo de las décadas de 1970, 1980. Un segundo momento importante para poder entender los orígenes de la educación basada en competencia fueron los aportes del profesor de psicología de la Universidad de Harvard, David McClure. Fíjense que este profesor de psicología, en plena década de 1970, publicó una obra donde argumentaba el valor de las pruebas de competencia para poder predecir el desempeño académico y laboral. ¿Qué sucede? Como parte de sus observaciones como profesor de la Universidad de Harvard, este psicólogo comienza a darse cuenta de que los exámenes que se aplicaban en ese momento no eran suficientes para poder predecir el desempeño académico y laboral de los futuros egresados. De manera entonces que este psicólogo estadounidense, por favor los micrófonos hacen interferencia, por favor, gracias. De manera que este psicólogo estadounidense se dio a la tarea de fundar una firma consultora conocida como McBeth, con el propósito de encontrar aquellos componentes que hacían competentes a un trabajador. Fíjense que dentro de los propósitos de McLaren, lo que se intentaba era encontrar aquellas competencias que podían ser determinantes para el desarrollo adecuado de una labor, y para ello elaboró lo que denominó evaluación de competencias laborales. Y fíjense cómo se va manejando el término competencia en el ámbito laboral y que poco a poco se va a ir, por supuesto, insertando en el ámbito educativo. Y como parte de todo este trabajo que fue iniciándose en la empresa McBeth, a partir de la década de 1980, esta empresa comienza a desarrollar un trabajo de investigación liderado por un trabajador, por un consultor de la empresa, Richard Boyatzis, y los resultados de esta investigación pues derivó en una lista de 19 competencias básicas que todo gerente debía poseer si pretendía realizar su trabajo de forma sobresaliente. Se podrán imaginar cómo en plena década del 80, un trabajo de esta magnitud, los resultados de una investigación con esta magnitud, por supuesto que van a tener un impacto significativo para la época. Y aunque esos resultados de las investigaciones realizadas por la firma McBeth estaban enfocados fundamentalmente
al área de la administración de empresa, fue tanto el éxito que tuvo en su momento y el impacto que tuvo en su momento, que comienzan a rondar determinadas interrogantes en las mentalidades, en el pensamiento de muchos educadores en el momento, que comienzan a hacerse preguntas como las que aparecen en pantalla. ¿Será posible generar prototipos similares de competencias para otras profesiones? Y si esto es posible, ¿por qué no enseñar a las personas esas competencias? Fíjense cómo se va generando un debate que en la década del 80 va a marcar pautas, sobre todo se va a ir trasladando al ámbito educativo en relación con la importancia que van teniendo las competencias y cómo se puede ir desarrollando modelos similares para ser aplicados en el área de la educación. Y en esa década del 80 en que se van dando precisamente estos análisis como parte de todo este contexto que yo les estoy explicando, es que surge entonces el concepto de competencia laboral en los países desarrollados. Fíjense que el propósito con el surgimiento del concepto de competencia laboral era diseñar e impulsar procesos de formación que pudieran ser más eficientes y pertinentes a las nuevas condiciones, demandas y exigencias de la reorganización internacional del trabajo. ¿Qué sucede? Como parte de todo este contexto y de los cambios que se van desarrollando en las décadas de 1970, 1960, 1970 y 1980, por supuesto que ocurre una reorganización internacional del trabajo. Y desde la educación hay que buscarle una respuesta a esos cambios. O sea, la educación en el momento no se puede quedar estática. La educación tiene que ir respondiendo también a esas nuevas demandas que se van dando en el plano laboral. Por lo tanto, si tenemos en cuenta todos estos elementos que hemos visto hasta el momento, podemos entender que la procedencia del concepto competencia y su aplicación en el ámbito educativo en un primer momento va a tener un carácter demasiado economicista, demasiado pragmático, demasiado tecnicista. ¿Por qué? Precisamente porque en este primer momento en que está surgiendo el concepto de competencia laboral y que se va aplicando poco a poco a los entornos socioeducativos en los países desarrollados, pues va desarrollándose el modelo de la educación basada en competencia en sus primeros pasos sobre la base solamente de las exigencias y las necesidades de los mercados laborales, obviando la importancia que además también ocupa la formación integral de los futuros egresados. Como podemos entender, esto en su momento va a ser sometido a críticas. ¿Sometido a críticas por quiénes? Bueno, por pedagogos, por cientistas sociales, a los cuales les preocupa cuál va a ser el futuro de un tipo de educación enmarcado solamente sobre una visión demasiado limitada, demasiado estrecha, con un carácter demasiado economicista. Y precisamente esas críticas van a dar origen en la década de 1990 e inicios del siglo XXI, y este es el segundo momento importante para poder entender los orígenes de la educación basada en competencias y su evolución desde el punto de vista histórico, pues esas críticas van a dar lugar a que en la década de 1990 e inicios del siglo XXI se vayan desarrollando otros proyectos que permitan ampliar en el marco educativo esa visión demasiado estrecha que había tenido en sus orígenes la educación basada en competencias. No podemos olvidar nunca que en esa década de 1990, pues
se comienza a configurar la sociedad de la información y la era de la informática. Como bien los que estamos conectados conocemos, es el momento en el que comienza pues el boom del uso de las TIC y por lo tanto este contexto también va a marcar la evolución de estos proyectos dentro del marco de la educación basada en competencias que permita ampliar esta visión demasiado limitada que se tenía hasta el momento. Y como parte de todos estos cambios, pues en Europa comienzan a desarrollarse una serie de actividades, acciones, estrategias para poder desarrollar el marco institucional que permita entronizar, encauzar, aplicar las transformaciones que exigía la educación en Europa en el momento. ¿Con qué? Con la creación del espacio europeo de educación superior. Y precisamente en ese marco institucional, Europa comienza a desarrollar varios proyectos para el desarrollo de las competencias que permitieron ampliar esa visión estrecha que se tenía hasta el momento. Nosotros en nuestra clase vamos a resaltar dos de estos proyectos porque precisamente por la importancia que ambos proyectos han tenido para la aplicación de la educación basada en competencia, la vigencia que mantienen ambos proyectos y también por el impacto que ambos proyectos han tenido en el área latinoamericana para la aplicación de la educación basada en competencias, como veremos en nuestro segundo encuentro. Antes de analizar ambos proyectos y la importancia que han tenido ambos proyectos para la evolución y el desarrollo de la educación basada en competencias, es necesario partir en ese año de 1998, finales de la década de 1990, de la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior. Y si prestan atención a la diapositiva, se pueden dar cuenta que dentro de los ejes priorizados en esa Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, que fíjense la importancia que tiene esa conferencia, porque se está hablando de que en ese año 1998, en la conferencia, uno de los propósitos que tiene esa conferencia es trazar las políticas estratégicas de la educación a nivel internacional para los primeros años del siglo XXI. Así que fíjense la importancia que tuvo esa conferencia mundial sobre la educación superior y cómo dentro de los ejes que se priorizaron como ejes estratégicos propuestos para que formara parte del desarrollo de políticas y estrategias en la educación superior durante el siglo XXI, uno de esos ejes priorizados fue precisamente la formación basada en las competencias. Y en este momento de la clase es pertinente preguntar, ¿por qué ustedes consideran que la formación basada en competencias precisamente constituyó un eje priorizado en esa conferencia mundial sobre la educación superior? Pregunto para ir instaurando un diálogo con ustedes. A ver, ¿por qué? ¿Por qué ustedes consideran que la formación basada en las competencias constituyó un eje priorizado en esa conferencia mundial sobre la educación superior? A ver, les escucho. Les escucho. A ver, ¿quién puede responder? A ver, les escucho. A ver, ¿quién puede responder? ¿Por qué ustedes consideran que la formación basada en las competencias pues constituyó un eje priorizado por la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior en el año 1998? A ver, les escucho. ¿Quién puede responder? Hola, buenas noches. Buenas noches, le escucho, Ibis. Muchas gracias. Bueno, de acuerdo a mi punto de vista, creo que es porque, como usted dijo, la educación no es estática, sino que es dinámica. Entonces, orientando a lo que son las competencias, pues creo que ahí ya se está aplicando
el hecho de que no sea estática, ¿no? De dar opción al estudiante de que tenga la competencia de desarrollar, digamos, ¿no? Sus habilidades y eso le va a dar un carácter dinámico. Bueno, tal vez estoy equivocada, pero bueno, es lo que pienso. Gracias. Muchas gracias, estimada Ivy, por su participación. Lo cual indica entonces, Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Escucho. Bueno, mi punto de vista, la formación basada en competencias, más que todo yo pienso es para dar respuesta al mercado laboral y favorecer, ¿no? De que todo lo que se enseña realmente dé respuesta a lo que es el mercado laboral y por ese entendido entiendo de que esta formación tiene que ser dinámica en función al contexto social. Muchas gracias, estimada, por su participación. Pues fíjense que si ustedes prestan atención a cada una de las participaciones de nuestras colegas y cada uno de los elementos que hemos visto hasta el momento, nos podemos dar cuenta de que la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior, por favor, los micrófonos, de que la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior desarrollada en el año 1998 incluye el tema de la formación basada en las competencias como un eje priorizado, en primer lugar por la importancia que ya se está viendo en este modelo socioeducativo para la proyección de la educación superior durante los primeros años del siglo XXI. Precisamente, ¿por qué? Por la importancia que cada vez más iba ocupando el conocimiento y las transformaciones que se iban desarrollando en los modos de aprendizaje en los entornos socioeducativos. Y en segundo lugar, ello también pues denota la importancia que ocupa poder trazar nuevas estrategias que permitan ampliar la visión que se tenía hasta ese momento con respecto a la educación basada en competencia, que como ya les había explicado en sus orígenes en un primer momento, pues tenía una visión demasiado estrecha, demasiado economicista. Pues bien, vamos a explicar entonces estos dos proyectos que se van desarrollando en el ámbito europeo y que tanta importancia revierten precisamente para superar esas limitaciones que había tenido en un primer momento la educación basada en competencias. Un primer proyecto es el proyecto desarrollado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, por la OCDE, conocido como Definición y Selección de las Competencias, por sus siglas de SECO. Fíjense que el principal propósito de este proyecto que se ha ido desarrollando por la OCDE es precisamente establecer un marco de referencia que ha permitido guiar a largo plazo el desarrollo de las evaluaciones de las nuevas competencias. Y fíjense que la OCDE ha creado el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, conocido por sus siglas PISA, que todos los que estamos conectados, la mayoría seguro conocemos. Y este programa internacional para la evaluación de estudiantes, pues se ha ido creando como una forma para evaluar si los diversos países se están ciñendo al modelo de la educación basada en competencia, y no solo si los países han aplicado y cómo han aplicado este modelo, sino que los resultados del Programa Internacional para la Evaluación de los Estudiantes en el ámbito del desarrollo de las competencias ha servido para que las instituciones educativas que han aplicado el modelo socioformativo por competencias, pues reciban los niveles de retroalimentación que les permitan entender hasta dónde han llegado, qué les falta por lograr y cuál es el plan de acción que deben trazar para superar los problemas que se identifican en ese diagnóstico realizado por el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes. Un segundo proyecto que vamos a resaltar en nuestro encuentro y que ha permitido pues ampliar la visión sobre la educación basada en competencia es el proyecto Tuning Europa, que fíjense ha sido un proyecto
que ha tenido un gran impacto en las instituciones educativas en el momento de aplicar el modelo socioformativo por competencias, no solo en los países desarrollados, sino también en el área latinoamericana, como veremos en nuestro segundo encuentro. Y el principal propósito del proyecto Tuning Europa ha sido determinar aquellos puntos de referencia que permitan establecer, primero a escala europea, después veremos en nuestro segundo encuentro cómo se ha ido extendiendo esta visión y misión del proyecto Tuning hacia el área latinoamericana, pues aquellos puntos de referencia para poder establecer a escala europea las competencias genéricas y específicas para cada disciplina. Y fíjense que el proyecto Tuning Europa declara la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida y la importancia que revierte para el logro de ese aprendizaje a lo largo de toda la vida los vínculos que se deben establecer en el marco del desarrollo de las competencias entre la formación de grado y la formación de posgrado, de manera que los futuros egresados, cuando salgan egresados de una carrera universitaria en aquellas instituciones que apliquen el modelo socioformativo por competencia, pues salgan con las competencias teniendo en cuenta ese nivel de integración entre los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales, donde el estudiante a lo largo de la vida pueda autogestionar su propio conocimiento. De manera que el proyecto Tuning Europa, la principal importancia que tiene para el desarrollo del modelo socioformativo por competencia es que se ha ido convirtiendo en una metodología de trabajo para aplicar la educación basada en competencias, y es por ello que muchas instituciones a nivel internacional, cuando deciden aplicar este modelo socioformativo por competencias, pues van a aplican los presupuestos teóricos, metodológicos y prácticos del proyecto Turing Europa para el desarrollo de las competencias. De manera que fíjense, en este primer momento de nuestro encuentro debemos tener en cuenta dos ideas fundamentales. En primer lugar, la educación basada en competencias en sus orígenes tuvo un carácter pragmático y economicista. Fíjense cómo fuimos analizando cuando enmarcábamos los orígenes de la educación basada en competencia, que en la década de 1980, cuando comienza a aplicarse el concepto de competencia laboral y se comienza a aplicar en el ámbito educativo este modelo socioformativo para el desarrollo de las competencias, pues se tiene una visión demasiado estrecha en sus inicios, porque pues solamente se está pensando en un modelo que responda solo a las necesidades y exigencias de los mercados laborales, obviando la importancia que también ocupa en los procesos de enseñanza y aprendizaje la formación integral de los futuros egresados. Sin embargo, como ya vimos, a través de dos proyectos fundamentales y sobre todo por el impacto que ha tenido el proyecto Tuning Europa, pues se ha ido ampliando esa visión de la educación basada en competencias, y estaremos hablando sobre este tema un poco más adelante en nuestro encuentro. Y una segunda idea importante que debemos tener en cuenta es que la educación basada en competencias, como ya vimos, se va desarrollando entonces en dos ámbitos, el laboral y el educativo. Vamos entonces a un segundo momento de nuestro encuentro, donde analizaremos los conceptos de competencias y de formación por competencias. Antes de presentarles los conceptos de competencias y de formación por competencias, es necesario presentarles la tipología de la educación basada en competencias para su estudio. En este caso, tenemos dos tipologías fundamentales y hay que hacer una aclaración que es necesario que ustedes entiendan desde ahora. Cuando ustedes le van a dar un acercamiento, cuando ustedes van a iniciar un análisis sobre la educación basada en competencia, deben tener en cuenta una idea que es desarrollada por la mayoría de los autores especializados en el tema,
y es el hecho de la dificultad para poder establecer un concepto único y una tipología única para estructurar y estudiar la educación basada en competencias. ¿Por qué? Precisamente porque es un tema muy polémico, por la diversidad de autores que existen al respecto, y por lo tanto lo que recomiendan los autores especializados en este tema es que es necesario adscribirnos a una tipología determinada, adscribirnos a determinados autores en el momento de nosotros poder posicionarnos desde el punto de vista teórico y metodológico con respecto a la educación basada en competencias. Es por ello que nosotros hemos decidido presentarles una tipología para el estudio de la educación basada en competencias, teniendo en cuenta dos consideraciones fundamentales. Una primera consideración es que la educación basada en competencias para su estudio pues se estructura en 4 enfoques fundamentales que aparecen en pantalla. El enfoque conductista, el enfoque funcionalista, el enfoque constructivista y el enfoque socioformativo. Del enfoque socioformativo estaremos pues dedicándole un apartado de análisis especial en nuestro segundo encuentro cuando analicemos al doctor Sergio Tobón. Si prestamos atención a esta diapositiva, nos podemos dar cuenta de que el enfoque conductista y funcionalista de la educación basada en competencias, por un lado, y el enfoque constructivista y el enfoque socioformativo, por otro lado, presentan elementos comunes. Yo pregunto, ¿cuáles son esos elementos comunes que aparecen en la diapositiva? A ver, ¿cuáles son los elementos comunes que ustedes pueden apreciar entre el enfoque conductista y el enfoque funcionalista dentro de la educación basada en competencias y el enfoque constructivista y el enfoque socioformativo de la educación basada en competencias? A ver, ¿quién puede responder? A ver, ¿quién puede responder? A ver, les escucho. A ver. ¿Quién puede responder? Presten atención a la diapositiva. ¿Cuáles son los elementos comunes que ustedes pueden apreciar entre el enfoque conductista y el enfoque funcionalista? Buenas noches. Le escucho. ¿Cómo ¿Quién me está? habla? ¿Quién me habla? ¿Sonia? ¿Cómo está? Sí, así es. ¿Cómo está? Le escucho, Sonia. Sí, buenas noches. En el enfoque conductista y en el funcionalista hace hincapié en lo que se refiere al ámbito laboral. En cambio, en el enfoque constructivista y en el socioformativo, a lo que se refiere a la formación integral. Muy bien, estimada Sonia, usted lo ha resumido muy bien. Es decir, fíjense cómo en esta primera tipología para el estudio de la educación basada en competencias debemos tener en cuenta que más allá, por supuesto, también de las diferencias que puedan tener el enfoque conductista y el funcionalista por un lado y el enfoque constructivista y el enfoque socioformativo, hay elementos comunes que son necesarios tener en cuenta. Y es como bien decía nuestra estimada colega Sonia, el enfoque conductista y funcionalista dentro de la educación basada en competencias, pues pone mayor énfasis a las necesidades y las exigencias de los mercados laborales, y el enfoque constructivista y el enfoque socioformativo, sin obviar la importancia que ocupa, por supuesto, los mercados laborales, porque no podemos nosotros nunca obviar que dentro de los modos de actuación del profesional, las alianzas con los mercados laborales y las necesidades y los intereses de los mercados laborales para la formación de los estudiantes resulta fundamental. Pero el enfoque constructivista y el socioformativo, además de tener en cuenta esas necesidades y esos intereses de los mercados laborales que tanta importancia revierte en los modos de actuación del profesional, pues también ponen en cuenta pues la formación integral, la formación de valores de los futuros egresados. Y precisamente estos elementos en común es lo que permite a Alejandro López Ibarra pues proponer otra tipología donde, como ustedes pueden apreciar en la diapositiva, la educación basada en competencias para su estudio se divide en la perspectiva estrecha y la perspectiva amplia.
En el caso de la perspectiva estrecha, pues como ustedes pueden apreciar en la diapositiva, el foco de atención lo constituye el capital humano en su rendimiento al trabajo, o sea, necesidades y exigencias, pone mayor énfasis en las necesidades y las exigencias de los mercados laborales. Y en el caso de la perspectiva amplia, siguiendo esta tipología de Alejandro López Ibarra, que toma de otro autor y lo desarrolla en un artículo que ustedes van a poder consultar en nuestro segundo encuentro, pues enfatiza también en los aspectos humanos, en las descripciones sobre las competencias, y por eso pues se incorpora la cuestión actitudinal, que es lo que va a permitir pues esa formación integral de los futuros egresados. Y precisamente porque es importante partir de esta idea antes de presentarles a ustedes los conceptos de competencia y de formación por competencia, porque esta temática que estamos presentando pues ha sido un eje fundamental en los análisis desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista epistemológico sobre la educación basada en competencias desde sus orígenes, y mantienen una vigencia todavía en los escenarios socioeducativos. Y fíjense que nos dice Alejandro López Ibarra: en dependencia de la posición que se asuma en relación con este tema, es que se podrán determinar los alcances de la educación basada en competencia. Y fíjense las interrogantes que nos hace este autor. ¿Qué es lo que queremos? ¿Solo alumnos que sepan cómo hacer sus trabajos y que adquieran competencias procedimentales? Hagamos entonces uso de la perspectiva estrecha. Y continúa haciendo reflexiones Alejandro López Ibarra sobre este tema que resulta fundamental como eje rector dentro de los análisis desde el punto de vista teórico, epistemológico, en relación con la educación basada en competencia. En cambio, si queremos estudiantes que además de que sepan hacer su trabajo, tengan una serie de actitudes y comportamientos que los hagan mejores personas y no solo trabajadores, estamos buscando la perspectiva amplia de la educación basada en competencia. Y por supuesto, a lo largo de nuestro curso, nosotros vamos a asumir la perspectiva amplia dentro de la educación basada en competencia. Por eso es, ustedes verán cómo en nuestro segundo encuentro, pues vamos a hacer análisis, vamos a dedicar un espacio de atención a la socioformación como un enfoque pues fundamental para el desarrollo de las competencias en los entornos socioeducativos latinoamericanos, siguiendo el desarrollo de las competencias para la formación integral de los futuros egresados. Ahora sí, pues ya podemos presentar qué entendemos por competencias. Y aquí yo les voy a presentar algunos conceptos de competencias, no son los únicos, pero nos parecen importantes para poder hacer algunos análisis con ustedes en este momento de nuestro encuentro. Fíjense en el primer concepto, es un concepto que tomamos de la obra de Yolanda Argudín, una de las autoras fundamentales que ustedes tendrán la oportunidad de consultar. Y Yolanda Argudín a su vez está haciendo alusión en esa obra a un concepto de la UNESCO, de cómo la UNESCO define el concepto de competencia. Y si prestamos atención a las palabras claves o motivos que se encuentran señaladas en la diapositiva, nos podemos dar cuenta de que la UNESCO, pregunto, ¿la UNESCO asume una perspectiva estrecha o amplia en la educación basada en competencia? Pregunto, ¿quién puede responder? A ver, analizando este concepto de competencia de la UNESCO, pregunto, ¿la UNESCO está asumiendo una perspectiva amplia o estrecha en la educación basada en competencia? Amplia. Buenas noches. Una competencia amplia. Buenas noches. Amplia, Buenas noches. muy bien, muy bien. Sí. Una perspectiva amplia. O sea, es necesario tener en cuenta esto para que ustedes puedan apreciar cuánta importancia revierte para la aplicación de la educación basada en competencias, precisamente asumir en los escenarios educativos una perspectiva amplia que conduzca a esa formación integral de los futuros egresados.
Este otro concepto que es de la propia Yolanda Argudín, fíjense cómo ella enfatiza para analizar el concepto de competencia en comportamientos sociales, afectivos, habilidades cognitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten a esos estudiantes poder llevar a cabo, poder desarrollar de manera adecuada un papel, un desempeño, una actividad o una tarea. Fíjense en el nivel de integración que ella pues realiza para poder conceptualizar a las competencias, porque no está pues diciendo que es más importante lo cognoscitivo, no está hablando de que lo más importante sea la cuestión conceptual que lo procedimental o que lo actitudinal, sino está hablando de la importancia que debe establecerse como un equilibrio para el desarrollo de las competencias que conduzcan a esa formación integral de los futuros egresados. Fíjense en este otro concepto para que vean cómo también se asume pues una perspectiva amplia. Fíjense cómo se habla de complejos de capacidades integradas. Y fíjense cómo esas capacidades integradas deben conducir a la formación de sujetos autónomos, conscientes y responsables en diferentes situaciones y contextos de la vida social, personal y profesional. Y aquí aparece un nuevo elemento que no habíamos visto hasta el momento, que es el nivel de contextualización que debe tenerse los escenarios educativos para el desarrollo de las competencias. Y sobre este aspecto estaremos analizando un poco más adelante. Fíjense en este otro concepto, para que ustedes puedan apreciar también la integración, la combinación entre conocimientos, habilidades, actitudes y valores que van a capacitar a ese futuro egresado para poder afrontar la resolución de problemas o la intervención en un asunto en un contexto académico, profesional o social determinado. Y aquí hay otro elemento que no habíamos visto hasta el momento: la importancia que revierte en la aplicación de la educación basada en competencia esos vínculos entre la cuestión teórica y práctica en los modos de actuación del profesional, con el objetivo de que ese estudiante, cuando salga egresado de una carrera universitaria, pueda establecer las soluciones pertinentes para poder desarrollar una tarea, para poder solucionar un problema específico dentro de los modos de actuación del profesional. Por lo tanto, teniendo en cuenta los elementos que vimos en los conceptos que fuimos analizando, debemos comprender entonces que las competencias deben tener un carácter integrador, abarcando conocimientos, habilidades, procedimientos, emociones, valores y actitudes que evolucionan a lo largo de la vida. De manera que fíjense cómo para el desarrollo de las competencias se debe tener un nivel de integración entre los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Y todo ello va a permitir la formación integral de ese futuro egresado. Máxime cuando estamos a las puertas de la sociedad del conocimiento en los escenarios latinoamericanos, donde hay nuevos modos de aprendizaje y por lo tanto la educación tiene que responder a esas demandas. Cuando hablamos de los aspectos conceptuales en el desarrollo de las competencias, nos estamos refiriendo a la cuestión vinculada con el saber conocimiento, o sea, todos aquellos conceptos, las tipologías, las teorías, los orígenes, todo aquello vinculado con el contenido que deben recibir los estudiantes desde el punto de vista conceptual en su carrera. Y fíjense que este es un aspecto importante para el desarrollo de las competencias en el marco de la educación basada en competencias. ¿Por qué? Porque en la educación basada en competencias el conocimiento no constituye un fin en sí mismo. El conocimiento constituye una vía que le permite al estudiante poder encontrar el camino
para la solución de problemas del contexto asociado a los modos de actuación del profesional. ¿Qué significa esto? Dicho en otros términos, que en el ámbito de la educación basada en competencias, el contenido que se le da al estudiante no puede ser una acumulación per se que el estudiante después no entienda en su actividad práctica dentro de los modos de actuación del profesional para qué le sirve ese contenido. Fíjense que hoy muchos de los que estamos conectados a lo mejor nos ha sucedido en el plano personal o hemos escuchado a algún estudiante, algún joven que conocemos, nuestros propios hijos, nuestros propios sobrinos, algún vecino que nos dice: salí egresado de tal carrera y hay muchos contenidos que he recibido y que no sé para qué me sirven. Incluso esto tiene mayores implicaciones porque muchas veces los estudiantes llegan a los mercados laborales y cuando llegan a esos mercados laborales, acabados de egresar de las universidades, esos mercados laborales tienen que invertir un dinero en los procesos de capacitación de esos estudiantes porque desgraciadamente muchas veces los estudiantes tienen esa acumulación del conocimiento, pero no lo saben llevar a su actividad práctica en los modos de actuación del profesional. De manera que fíjense cómo hay que establecer un equilibrio entre el contenido que se le da al estudiante para el desarrollo de las competencias, el aspecto procedimental, que es el saber hacer, vinculado con las habilidades. Estamos hablando de las habilidades para el diseño de actividades, la resolución de tareas, de los procesos, para que el estudiante pueda aplicar esos contenidos y, por supuesto, a través de esas habilidades que adquiere, la resolución pueda solucionar problemas en el ámbito laboral. Y, por supuesto, la importancia que tiene en esta cuestión procedimental la capacidad de adaptación al cambio. La importancia que esto revierte cada vez más en los escenarios educativos por la nueva configuración que se le va dando cada vez más al ámbito del conocimiento y las relaciones en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y un tercer aspecto, tercer contenido para el desarrollo de las competencias es la cuestión actitudinal. Aquello que está vinculado con el saber ser, o sea, las actitudes y los valores, el sentido ético, el compromiso con el desempeño profesional, los niveles de responsabilidad, de creatividad. Fíjense que como todos los que estamos conectados conocemos, las universidades tienen tres roles fundamentales. El rol de la formación, la cuestión vinculada con la formación, y en este caso hay dos planos fundamentales que está vinculada con la educación de grado y de posgrado. Un segundo rol importante en el ámbito de la investigación, la importancia que cada vez más revierte los procesos de I más D más I en los entornos educativos, sobre todo en el ámbito de América Latina, que tan retrasados estamos con respecto a los países desarrollados en estos procesos de I más D más I. Y un tercer elemento importante que es el ámbito de la extensión. Y para ello, por supuesto, en los procesos de gestión educativa, las universidades deben trazar políticas que sean certeras para que dentro de los modos de actuación del profesional, pues se crean esos vínculos entre los contenidos que se le imparten a los estudiantes y la solución de problemas del contexto. Y hoy incluso se está hablando de una cuarta tarea importante que deben asumir con mayor prontitud y con nivel de compromiso las instituciones educativas, que es la responsabilidad. La importancia de la responsabilidad social y cómo, si bien forma parte de los procesos de gestión desde el punto de vista individual de cada uno de nosotros como docentes, como profesionales, de los estudiantes, pues también las instituciones educativas pues deben ocupar un rol fundamental para poder establecer todos aquellos componentes que permitan
el logro de estos niveles de responsabilidad social y que permiten el fortalecimiento de estos valores en los futuros egresados. Por lo tanto, fíjense la importancia que ocupa en el caso de la educación basada en competencias para el desarrollo de las competencias, la integración de cada uno de estos componentes sin demeritar uno por encima del otro. Esto, por supuesto, constituye un reto. Constituye un reto en los procesos de enseñanza y aprendizaje cuando se aplica la educación basada en competencias, porque el docente en ese proceso de planificación educativa tiene que planificar su proceso de enseñanza y aprendizaje sobre la base del desarrollo de las competencias, creando un equilibrio dentro de las actividades que va a desarrollar con sus estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje para lograr el desarrollo de las competencias en sus estudiantes, teniendo en cuenta este equilibrio entre los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales, que es lo que va a permitir pues esa formación integral. Y todo ello con el objetivo de alcanzar los resultados en el aprendizaje que quiere lograr con su materia, y por supuesto las estrategias didácticas que se aplican tienen que estar vinculadas con el desarrollo de las competencias y el logro de estos resultados en el aprendizaje. Y en este momento entonces es importante pues establecer las diferencias entre la utilización de los términos competente y competitivo. Ya hemos presentado conceptos fundamentales de competencias, ya hemos explicado la importancia que ocupa pues ese nivel de integración, de integralidad entre los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales para el desarrollo de las competencias en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y en este momento es necesario establecer estas diferencias precisamente porque es necesario que ya nosotros vayamos dominando el vocabulario técnico cuando hacemos alusión a la educación basada en competencias. Y si prestamos atención a la diapositiva, nos podemos dar cuenta de que el término competente, a partir de este momento, debemos usarlo para hacer alusión a aquella persona que posee las habilidades, conocimientos, saberes, capacidades y valores para desarrollar una tarea o una actividad. O sea, el término competente lo utilizamos para, en términos de idoneidad, ¿ya? Para poder hablar, para poder hacer alusión a la cuestión de la idoneidad en una persona que posee estas habilidades, conocimientos, saberes, capacidades y valores. Y en el caso del término competitivo, pues lo usamos cuando estamos haciendo alusión a la rivalidad, o sea, aquella persona que es capaz de competir con otros que aspiran a un mismo objetivo o a la superioridad en algo. Si prestamos atención a estas ideas, nos podemos dar cuenta de que los términos competente y competitivo guardan relación, pero que no se pueden utilizar como términos sinónimos, porque cada uno de ellos tiene sus peculiaridades y obedece a procesos diferentes. Entonces, ¿qué autores conforman la bibliografía especializada? Por supuesto, cuando estamos teniendo un primer acercamiento con cualquier tema, resulta fundamental pues conocer la bibliografía especializada, los autores fundamentales que forman parte de esa bibliografía especializada. En este caso tenemos a Sergio Tobón, es uno de los autores más reconocidos cuando hacemos alusión a la educación basada en competencia. Sergio Tobón es un profesional colombiano, se doctoró en la Universidad Complutense de Madrid, precisamente se hizo doctor, fue a Europa a hacerse doctor en plena década de 1990, por lo cual pudo beber y participar en medio de aquellos análisis que se estaban realizando para la conformación del espacio europeo de la educación superior, del cual yo les hablaba cuando analizábamos aquel contexto de 1990, y por lo tanto Sergio Tobón estuvo ahí, formó parte de esos análisis, y como el resultado de su tesis de doctorado, precisamente se dio a la tarea de desarrollar
un enfoque para el desarrollo de las competencias que fuera totalmente pues idóneo para los contextos, para los escenarios socioeducativos latinoamericanos. Es por ello que desarrolló la socioformación, que ya nosotros estaremos hablando de la socioformación en nuestro segundo encuentro, y ese enfoque de la socioformación para el desarrollo de las competencias, pues ha resultado fundamental y hoy tiene un amplio equipo de investigadores que lo secunda y que forma parte junto con él de la aplicación de la socioformación en muchos ámbitos socioeducativos latinoamericanos. Y otros autores, como pueden ver en la diapositiva, como Alejandro López Ibarra, del cual ya estuvimos hablando, Francisco Guzmán, Yolanda Argudín, de la cual también estuvimos hablando, Ángel Díaz Barriga, Juan Climén Bonilla. Es decir, estos no son los únicos autores, y esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta, no son los únicos autores que abordan, analizan, escriben sobre la educación basada en competencias. De hecho, si ustedes hacen una búsqueda especializada en Google Académico, se van a encontrar que sobre la educación basada en competencias hay mucho escrito. Sobre todo en los últimos 5 años se ha escrito mucho sobre la educación basada en competencias, precisamente por la importancia que cada vez más ha ido ocupando en los escenarios educativos a nivel internacional. Pero consideramos que estos autores son de los mejores, de los autores más reconocidos en el momento de acercarnos a la educación basada en competencias desde el punto de vista teórico, metodológico y práctico, precisamente por la calidad de sus investigaciones, por la cantidad de investigaciones que tienen al respecto y porque muchas de las investigaciones de estos autores pues las han aplicado a la práctica. De manera que esto es importante también por la experiencia que ya han tenido en la aplicación de la educación basada en competencias. Entonces, ¿qué tipos de competencias se establecen por los autores? Fíjense que ya en este momento estamos nosotros preparados para poder analizar los tipos de competencias que usualmente se establecen por los autores. Sobre los tipos de competencias pasa algo similar a lo que yo les explicaba cuando analizábamos el concepto de competencia. No hay una única tipología cuando nos vamos a acercar a las competencias para poderlas estructurar en su estudio. Sin embargo, nosotros hemos decidido presentarles en nuestra clase esta tipología, precisamente porque es una tipología dentro de la metodología del proyecto Tuning Europa y que después va a ser aplicada al proyecto Tuning América Latina, que estaremos hablando sobre este proyecto Tuning América Latina en nuestro segundo encuentro. Y por lo tanto, como yo ya les estaba explicando, ese proyecto Tuning se ha convertido en una metodología de trabajo para la aplicación de la educación basada en competencia y por eso nos parece muy interesante poderles presentar esta tipología en el momento en que estructuramos las competencias para su estudio. Un primer tipo de competencias siguiendo esta metodología del proyecto Tuning son las competencias básicas. Fíjense que son capacidades, como ustedes pueden ver en la diapositiva, capacidades elementales que deben tener todos los profesionales. Ahí están los ejemplos: lectura, escritura, capacidades para el razonamiento lógico-matemático, capacidad de argumentación, comunicación oral. O sea, si prestamos atención a estos ejemplos y otros que pueden poner también ustedes de competencias básicas, nos damos cuenta entonces que las competencias básicas son todas aquellas que tienen que tener ya incorporadas los estudiantes cuando van a ingresar a la universidad. Estas competencias básicas pues las adquieren en niveles anteriores educativos, de manera que por supuesto, como vamos a ver y vamos a estar analizando a lo largo de nuestro módulo, debe existir un vínculo estrecho para el desarrollo de las competencias como un sistema entre los niveles anteriores a la educación superior y la educación superior, con el objetivo de que ese estudiante, pues cuando ingrese a la educación superior,
pues tenga estas competencias básicas y que las va, por supuesto, va a ir desarrollando otras a lo largo de su trayectoria académica en la educación superior. Otro tipo de competencias son las competencias genéricas. Como ustedes pueden apreciar, son aquellas que están relacionadas con comportamientos que pueden ser comunes en distintos campos de actuación o ramas productivas. Si le prestamos atención a los ejemplos de competencias genéricas que aparecen en la diapositiva y cada uno de nosotros se pone a pensar en su desarrollo profesional, en su área de formación, nos podemos dar cuenta de que cada una de estas y otras pues son importantes para todos los que estamos conectados independientemente de nuestra área de formación. Es por eso que se le llaman competencias genéricas, que puede ser que en alguna área de formación esté presente con mayor fuerza una más que otra, está bien, pero en sentido general y sobre todo teniendo en cuenta los escenarios desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista sociocultural y económico en la contemporaneidad, cada una de las competencias genéricas resultan fundamentales en los procesos de formación de cada área académica. Y un tercer tipo de competencia que son las competencias específicas, que son aquellas propias de una ocupación, profesión o ámbito del conocimiento. Aquí yo les pongo un ejemplo de cuáles son las competencias o cuáles deben ser algunas competencias específicas de un historiador. Pero en este momento de nuestra clase vamos nosotros a hacer un ejercicio de unos 10 minutitos. ¿Cuál va a ser el ejercicio que vamos a hacer? Cada uno de ustedes va a listar, les voy a escribir por el chat, listar aquellas competencias específicas que consideren fundamentales para su profesión. ¿Ya? Aquí está en el chat. Entonces les voy a dar unos 10 minutos para poder responder esto. Son las 8:14, reanudamos a las 24 para que algunos de ustedes, no tienen que ser todos, algunos de ustedes compartan con nosotros pues la lista de competencias específicas que ustedes pues tuvieron en cuenta. ¿Ya?
Bueno, vamos a reanudar. Muy bien, ya en el chat muchos de ustedes han participado. Ya me han puesto aquí para directoras de colegio, para las competencias de un médico, dominio de la atención médica general, dominio de las bases científicas, capacidad metodológica e instrumental en ciencias y humanidades, dominio ético del profesionalismo. Aquí hay otras que también se incluyen, dominio de la calidad de la atención médica, en una directora de colegio, me dice Lorena, planificación y organización, habilidades comunicativas, resolución de conflictos, actividad y análisis de datos. Es decir, ¿cuál era el propósito de este ejercicio? El propósito de este ejercicio, aquí también me está diciendo Ángel, las competencias específicas de un ingeniero comercial. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias a todos los que han participado en el chat. ¿Cuál era el propósito fundamental de este ejercicio? Que ustedes a priori, a partir de un primer acercamiento, fíjense, todavía ustedes no han contrastado con los autores que van hoy a revisar a partir de la orientación del foro 1, y aún así ustedes han podido determinar algunas competencias específicas que ustedes consideran deben tener en su profesión. Y cómo entonces esa lista ustedes la van a guardar. Yo les pido que ustedes la guarden para que cuando ustedes contrasten con la orientación del trabajo final, ustedes vayan viendo cómo les enriquece ese panorama, esa visión inicial que ustedes le están haciendo hoy a las competencias específicas en su profesión, cómo por supuesto se va a ampliar esa visión, esa mirada en la medida en que vayamos avanzando en el módulo, que ustedes sean capaces de ir contrastando con los criterios de los autores, que ustedes sean capaces, por supuesto, de aumentar su capital cultural en relación con el tema de la educación por competencia y del desarrollo de las competencias, para que ustedes vean qué interesante va a resultar para ustedes cómo este primer acercamiento se va, por supuesto, a ampliar. Vamos a continuar entonces con la última parte de nuestro encuentro. Con la última parte de nuestro encuentro. Y ahora sí, estamos preparados para poder presentar un concepto de formación por competencia, que por supuesto no es el único. Este que yo les propongo aquí en la diapositiva es uno que me parece bastante completo, pero existen otros y ustedes también van a poder enriquecer este concepto en la medida en que ustedes vayan consultando la bibliografía especializada. Y fíjense cómo en la diapositiva, pues yo les resalto determinados elementos que a mi juicio son fundamentales en el concepto de formación por competencia y para poderlo entender también cuando lo aplicamos en la práctica. La formación por competencia debe tener un carácter integrador, abarcando conocimientos, procedimientos, emociones, valores y actitudes que evolucionan a lo largo de la vida. Fíjense que estos son elementos que no nos deben faltar. Cuando, por favor, micrófono, por favor, los micrófonos. Gracias. Que no nos deben faltar cuando nosotros, pues, nos acercamos al concepto de formación por competencia para poder entender ese carácter integral que debe tener el desarrollo de las competencias en los entornos socioeducativos. Y vamos entonces a otra parte de nuestro encuentro importante, que son las competencias en los diseños curriculares. Vamos a ver las características que adquieren los diseños curriculares por competencia. Para ello, debemos partir de entender que el currículum de formación profesional es aquel que da cuenta del recorrido que debe realizar el estudiante para poder alcanzar las competencias básicas, genéricas y específicas, por supuesto, haciendo alusión a la educación por competencia, que son deseables para alcanzar en el perfil profesional declarado. ¿Declarado por qué? Por supuesto, por las instituciones educativas y las carreras. Por consiguiente, un currículum de formación profesional en el ámbito de las competencias debe tener un carácter interdisciplinario, integrador, dinámico y flexible. Y por supuesto, esto significa
que siempre debe debe conducir hacia la mejora continua de la calidad educativa. ¿Y por qué remarcamos esta última idea? Porque uno de los reclamos que se hacen hoy en sentido general en los entornos socioeducativos latinoamericanos es como muchos de los... por favor. Por favor, Oye. los micrófonos. Uno de los reclamos que se le hacen hoy a las instituciones educativas en el ámbito latinoamericano es como muchos diseños curriculares se mantienen estáticos durante 5, durante 6, 7, 8, 10 y hasta 12 años. Y esto, por supuesto, que en el ámbito del desarrollo de las competencias no puede ser. Los diseños curriculares por competencia deben actualizarse constantemente y para ello, por supuesto, las carreras, las instituciones educativas tienen que hacer un diagnóstico del proceso docente educativo con el objetivo de poder identificar problemas y a partir de ese diagnóstico se traza un plan de mejora con el objetivo de poder actualizar en los diseños curriculares por competencia aquellos elementos que por supuesto necesitan de actualización para que pueda continuar avanzando la educación por competencia en las instituciones educativas. Por lo tanto, desde el diseño curricular, la educación basada en competencias se debe concentrar en conocimientos, en el desarrollo de los conocimientos, en las habilidades, en las actitudes que son inherentes a una competencia. Por supuesto, aquí, lo que estábamos viendo anteriormente, cuando analizábamos para el desarrollo de una competencia, ese nivel de integración entre los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales que debe tenerse en cuenta en una competencia, por supuesto que desde los diseños curriculares por competencia, ese nivel de integración tiene que estar presente. Y otro elemento importante en los diseños curriculares por competencia es la evaluación. La evaluación que en el ámbito específico de la educación por competencia adquiere características peculiares. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una evaluación constante, de una evaluación acumulativa, de una evaluación donde los elementos cualitativos ocupan un lugar fundamental como un equilibrio con los aspectos cuantitativos. No se trata de dar una nota al estudiante sin que ese estudiante pueda conocer o conozca o sea consciente de cuáles son los aspectos que debe mejorar y además que ese docente dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje pues sea capaz también de conducir al estudiante hacia esa mejora continua, hacia ese diseño de un plan de acción que permita superar esos problemas. Y esto, por supuesto, tiene que estar reflejado en los diseños curriculares por competencia. Por lo tanto, debe tomarse en cuenta en los diseños curriculares por competencia, por un lado, primero, el diagnóstico. Ese nivel de contextualización del que hablábamos cuando veíamos hace un rato, cuando analizábamos hace un rato el tema de las competencias. ¿Y qué significa el tema del diagnóstico? Bueno, todas las instituciones educativas, cuando deciden aplicar el modelo socioformativo por competencia, lo primero que deben realizar es un diagnóstico. Un diagnóstico que se realiza lo mismo a nivel institucional que en cada una de las carreras que van a aplicar el modelo educativo por competencias. Y ese diagnóstico es lo que va a permitir a cada una de las carreras, pues, tener en cuenta las problemáticas específicas vinculadas con los modos de actuación del profesional. Problemáticas a las cuales se les debe dar solución desde el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y por lo tanto, desde el diseño curricular hay que buscar una salida desde el punto de vista teórico, metodológico y práctico para dar solución a esas problemáticas que están muy asociadas con los modos de actuación del profesional. Un segundo elemento importante para el desarrollo de las competencias en los diseños curriculares son las competencias que se van a construir. En este caso, teniendo en cuenta los elementos que ya habíamos analizado,
aquellos aspectos que permitan integrar las cuestiones conceptuales, procedimentales y actitudinales en el desarrollo de las competencias. De manera que en los diseños curriculares debe estar reflejado determinadas acciones concretas que permitan ese desarrollo de las competencias en estos tres planos y la integración para poder tener en cuenta esto en el desarrollo de las competencias dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Las disciplinas como marco de referencia del aprendizaje, en este caso específico, dentro de los diseños curriculares se debe tener en cuenta el trabajo interdisciplinario. ¿Por qué? Precisamente porque es lo que va a permitir poder integrar cada una de las competencias que se le van que se van a desarrollar por el estudiante en cada uno de los niveles educativos y por tanto con el objetivo de que el conocimiento no sea una acumulación per se y que ese conocimiento constituya una vía para que el estudiante pueda aplicar desde el punto de vista procedimental y actitudinal todo el desarrollo de las competencias vinculados a los modos de actuación del profesional. Ese trabajo interdisciplinario en la educación por competencia ocupa un lugar fundamental. Y fíjese que en el trabajo interdisciplinario, ese trabajo interdisciplinario no debe formar parte solamente dentro de las agendas individuales de cada docente. No, debe estar articulado como un sistema coherente en los procesos de gestión educativa, con el propósito de que las carreras y los departamentos le presten atención a este tema y verdaderamente ese trabajo interdisciplinario tenga resultados exitosos para el desarrollo de las competencias en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Los programas de estudios y las materias. En el caso de la educación basada en competencias, como ya les había explicado, deben estar orientados a los resultados que se quieren alcanzar con el aprendizaje de cada uno de los estudiantes y, por supuesto, en función de ello, el desarrollo de las competencias. La evaluación, que ya yo les fui pues explicando algunas de las características que debe tener la evaluación en el marco de la educación por competencia. Fíjense cómo la evaluación debe permitir obtener esos niveles de retroalimentación que conduzcan en los procesos de enseñanza y aprendizaje a los niveles de autoevaluación, de autovaloración de los estudiantes. Fíjense que hoy incluso se habla de heteroevaluación, de coevaluación y de autoevaluación como tres momentos importantes en los procesos de evaluación en el marco del desarrollo de las competencias, y todo esto es lo que va a permitir que los estudiantes puedan trabajar constantemente por niveles de actualización y la mejora continua de esos procesos formativos. Y por supuesto, por último, es necesario contemplar en los diseños curriculares aquellos criterios que se deben utilizar para evaluar los desempeños o los resultados, el seguimiento que se debe tener en cuenta aquí y la interacción social. En este caso de la interacción social ocupa cada vez mayor importancia los denominados proyectos formativos, que es una de las metodologías que se propone por Sergio Tobón desde la socioformación y que revierte gran importancia, muy aplicada en México, también aplicada en Chile, en Argentina, en Perú, aquí también en Bolivia, pues algunos escenarios educativos la están retomando por la importancia que revierte esta metodología de los proyectos formativos para el logro de los vínculos entre los modos de actuación del profesional y la solución de problemas concretos del contexto. Aquí pueden apreciar en esta diapositiva, pues es un esquema que nos resume las ideas que yo les he explicado anteriormente. Y entonces, por último, vamos a dar respuesta a algunas interrogantes que nos permiten entender qué retos debemos enfrentar para continuar avanzando en la aplicación del modelo de la educación basado en competencias, y finalmente vamos a terminar explicando los aportes, la importancia que representa la educación basada en competencias para los escenarios socioeducativos en la contemporaneidad. En el caso de los retos que debemos vencer
en el ámbito socioeducativo para continuar avanzando en la aplicación de la educación basada en competencia, yo les propongo algunos que vamos a ver en las diapositivas. No son los únicos, pero me parece que son pertinentes resaltar precisamente también por el nivel de vinculación que tienen con los retos que vamos a ver específicamente en los entornos socioeducativos latinoamericanos en nuestro segundo encuentro. En primer lugar, como pueden ver en la diapositiva, pues debemos vencer la dificultad de conceptualización a la hora de definir las competencias. Esta ya es una idea que yo les fui diciendo a lo largo de nuestro encuentro en varios momentos, como cuando ustedes pues consulten la bibliografía especializada, se van a encontrar que muchos autores cuando comienzan a conceptualizar las competencias y la educación por competencia le dicen: uno de los primeros problemas que presentan hoy, que constituye un reto y que es necesario superar, es cómo no hay un concepto único de educación por competencia o de competencia, sino que hay una diversidad de criterios al respecto. Por lo tanto, los autores pues recomiendan en este sentido que se asuma por las instituciones educativas, por los docentes, cuando se está aplicando la educación por competencia, un concepto que sea operativo para los propósitos que se quieren alcanzar con el modelo de la educación basada en competencias. Y sobre todo, hay un consenso dentro de la bibliografía especializada que es necesario para la aplicación de la educación basada en competencia en los contextos socioeducativos contemporáneos, que se asuma una visión integral y holística, es decir, una perspectiva amplia dentro de la educación basada en competencia, que es lo que va a permitir pues esa formación integral de los futuros egresados. Recuerden que nunca debemos tenerle miedo a la polémica, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista epistemológico, desde el punto de vista metodológico. Al contrario, la polémica enriquece, la diversidad de criterios enriquece un punto de vista que podemos tener lo mismo desde el punto de vista personal que desde el punto de vista colectivo. Otro reto que se debe vencer para continuar avanzando en la aplicación de la educación basada en competencias es que la educación basada en competencias representa mayores gastos que la educación tradicional. Sobre esto también hay una diversidad de criterios. Algunos autores consideran que no es así, que la educación tradicional pues representa mayores gastos. Sin embargo, nosotros estamos de acuerdo con autores como Yolanda Argudín, como el propio Sergio Tobón, que sí, sí consideran que la educación basada en competencias representa mayores gastos. ¿Y por qué? Este es un reto que debemos tener en cuenta, porque las instituciones educativas deben ser conscientes de ello cuando deciden aplicar la educación basada en competencias. ¿Y por qué? Muchos de estos autores pues consideran que la educación basada en competencias representa mayores gastos que la tradicional, porque por supuesto estamos hablando de que cuando se aplica la educación basada en competencias en los entornos socioeducativos, estamos hablando de procesos de innovación educativa. Estamos hablando que hay que cambiar modos de pensar y de actuar con respecto a la educación, a las estrategias didácticas que se aplican, a las maneras en que se diseña, se planifica y se configuran los procesos de enseñanza y aprendizaje, a los cambios de roles del docente y del estudiante, a la manera en que ese estudiante tiene que gestionar los procesos. Y para hacer todas esas transformaciones en las instituciones educativas, por supuesto que eso genera gastos de tiempo y gastos de recursos. ¿Por qué? Porque por supuesto que hay que capacitar a los docentes, sobre todo lo vinculado con la educación basada en competencias, y esto no es una tarea sencilla. Por lo tanto, las instituciones educativas lo deben tener en cuenta como una tarea importante en el caso de aquellas que tienen las condiciones para aplicar la educación basada en competencias, como una tarea importante dentro de los procesos de gestión educativa. Otro reto es precisamente que la educación basada en competencias promueve un tipo de formación a lo largo de toda la vida. ¿Y por qué este es un reto? Porque sobre todo en los entornos socioeducativos latinoamericanos, como vamos a ver en nuestro segundo encuentro, todavía esta visión dentro de las instituciones educativas pues dista mucho de la realidad.
O sea, tenemos que seguir trabajando en esto para que se pueda entender que ya hoy no se trata con los nuevos modos de aprendizaje, con las nuevas maneras de analizar la educación en la contemporaneidad. No se trata de que el estudiante solamente pues se contente con salir de la universidad egresado y ya terminé. No, ese estudiante, y de ahí el reto que representa este modelo socioeducativo, que los estudiantes salgan egresados de las universidades entendiendo precisamente la importancia que ocupa y con las herramientas fundamentales precisamente para que puedan gestionar su conocimiento durante toda su vida. Y por supuesto, en este caso de la formación a lo largo de toda la vida, ocupan lugares importantes los vínculos que se deben establecer en el marco educativo entre la formación de grado y la formación de posgrado. Porque si bien es cierto que nosotros como profesionales tenemos una responsabilidad en el plano individual de gestionar, por supuesto, nuestra formación en el nivel posgraduado, también debemos entender que las instituciones educativas tienen un nivel de responsabilidad de contar con ofertas en el nivel de posgrado, con ofertas contextualizadas y pertinentes para sus profesionales, para los que salen egresados de las carreras que ofertan en el nivel de pregrado. Otro de los retos es la necesidad de contar con un claustro pertinente y competente. Para ello, como ya les decía, es necesario los procesos de capacitación, que formen parte esos procesos de capacitación como parte de los procesos de gestión educativa, pero también es necesario, por supuesto, y este está vinculado con la idea que estaba diciendo anteriormente, es necesario también contar con ofertas pertinentes para aumentar el número de doctores y de magísteres, como también ustedes le conocen acá en el contexto boliviano. ¿Por qué? Precisamente porque, como todos los que estamos conectados sabemos, en el proceso formativo para realizar una maestría o un doctorado, no les quepan dudas de que cuando salen egresados de una maestría, de un doctorado, salen siendo una persona y un profesional completamente diferente. Su nivel cultural, atendiendo a ese término utilizado por Pierre Bourdieu, ese sociólogo excelente del siglo XX, pues ese capital cultural les aumenta, se enriquece y por supuesto que van a estar en mejores condiciones para poder afrontar los desafíos que significa la aplicación de la educación basada en competencia. Otro de los retos es lograr el trabajo inter y transdisciplinario, ya sobre este aspecto habíamos abordado, y otro de los retos es superar las posiciones epistemológicas y didácticas de la educación tradicional. Como yo les estaba diciendo, por supuesto, la aplicación de la educación basada en competencia, hoy, para poderlo aplicar, es necesario la inserción de la innovación educativa. O sea, las estrategias didácticas innovadoras ocupan un lugar fundamental y por lo tanto es muy necesario poder superar estas posiciones que todavía tienen muchos docentes en relación con la educación tradicional, y en este sentido ocupa un lugar importante el uso de las TIC. Fíjense que de los procesos de innovación educativa, y sobre esto quiero explicarles un poquitico, sobre los procesos de innovación educativa se está hablando sobre la necesidad de esos procesos, se está haciendo alusión desde la segunda mitad del siglo XX. En este mismo contexto del cual les hablábamos cuando yo les explicaba las décadas de 1960, de 1970, 1980, 1990, desde ya la segunda mitad del siglo XX, se está hablando en los análisis que se realizaban en los entornos educativos, la necesidad de ir cambiando, de ir haciendo transformaciones en el ámbito educativo, sobre todo como parte de las propias transformaciones que se iban dando en el ámbito del conocimiento. Como yo les decía, el conocimiento cada vez más va a ocupar un lugar fundamental, y como en la década del 90, con esa revolución de
del uso de la tecnología, pues va a imprimirle un nuevo sello precisamente a todo aquel contexto que ya se estaba desarrollando al menos desde la década de 1960. Y todo esto va a generar en los procesos de enseñanza y aprendizaje una transformación que está muy vinculado con los nuevos modos de aprendizaje y sobre todo como en el plano desde el punto de vista incluso psicológico, en el plano cognitivo, los estudiantes que tenemos hoy en nuestras aulas pues son bien diferentes y obedecen a códigos de comunicación y de aprendizaje muy diferentes a los estudiantes que teníamos hace 30, 40, 50 años atrás. Y por supuesto la educación no es estática, la educación tiene que ir evolucionando, tiene que ir desarrollándose, así ha sido desde el punto de vista histórico y esta época, por supuesto, no está exento de estos cambios y esto debemos entenderlo muy bien, precisamente porque como bien establece Mark Presky, ya estamos hablando de nativos digitales y de migrantes digitales. Y en el caso de los nativos digitales, pues se está hablando de que son aquellos estudiantes que nacieron en la década del 90 o posterior a la década del 90 y que por supuesto el uso de las TIC está incorporado como un elemento fundamental para poder aprender. Y esto tenemos que verlo dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje como una fortaleza y no como una debilidad. Y aprovechar esa fortaleza para poderlo utilizar a nuestro favor en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esta superación de las posiciones epistemológicas y didácticas de la educación tradicional no constituye una tarea sencilla. No estamos hablando de que sea una tarea de cambiar en un día, porque los modos de pensar y de actuar, como bien nos dice Ferdinand Braudel, ese excelente sociólogo y pensador francés, pues los posicionamientos mentales representan prisiones de larga duración. ¿Qué significa esto? Que los modos de pensar no se cambian en un día. ¿Por qué? Porque obedecen a intereses, obedecen a necesidades, obedecen a maneras de pensar, obedecen a lo que yo considero que debe ser, y entonces por supuesto que esto no se cambia en un día. De ahí entonces la importancia que tiene, y esto lo uno con una idea que ya les había explicado, los procesos de capacitación, que comienzan primero por explicarle a los docentes, que los docentes comprendan la importancia que revierten estos procesos de innovación educativa y hacer parte al docente desde ese mismo momento que se está haciendo el estudio de contexto, ese diagnóstico del cual yo les explicaba se debe partir cuando se están haciendo los diseños curriculares, pues los docentes deben formar parte activa de ese proceso. Porque a veces, desgraciadamente, los docentes se enteran cuando ya el proceso ha sido adelantado, y aquí pudiéramos hacernos una pregunta que es para reflexionar. ¿Cómo podemos pretender que el docente cambie su modo de actuar y de pensar con respecto a la educación basada en competencias y que forme parte activa de ese proceso si no lo tenemos en cuenta desde el principio del proceso, desde ese momento en que se está haciendo el diagnóstico y en que se está haciendo todos los análisis que permiten establecer si es pertinente o no aplicar la educación basada en competencia en esa institución educativa según los resultados en el aprendizaje que se quieran alcanzar. Y vamos a cerrar, pues, analizando los aportes que representa el modelo educativo por competencias en la contemporaneidad. Aquí solo le voy a presentar algunas ideas porque ya nos van a ir resumiendo los elementos que fuimos viendo a lo largo de nuestra clase. Fíjense en la diapositiva, la educación basada en competencias permite hacer frente a una sociedad donde el conocimiento cambia de forma muy rápida. Cuando ustedes accedan a una de las fuentes que yo les voy a orientar a lo largo de nuestro módulo, que es de Yolanda Argudín, se van a dar cuenta que Yolanda Argudín dice incluso que ya tenemos que entender que cada 5 años la información cambia, cada 5 años el conocimiento se actualiza
Y por lo tanto, la educación basada en competencias, para el desarrollo de las competencias, como hay que tener en cuenta ese nivel de integración entre los contenidos que se le da a los estudiantes, los procedimientos, o sea, la cuestión procedimental, que son esas habilidades y destrezas que el estudiante va a obtener, y los valores, pues este modelo educativo puede permitir hacer frente a una sociedad con estas características. Y la educación basada en competencias, por otro lado, permite que ese estudiante pues adquiera determinadas competencias, como ya les decía, para poder indagar, sintetizar y valorar los nuevos datos que vayan surgiendo en su ámbito profesional y personal. Y muy importante, que no sea solamente en el tiempo que están como estudiantes de una carrera, sino que esto siga y continúe siendo esa formación a lo largo de toda la vida, como se pretende en el desarrollo de las competencias. Otro elemento importante para entender los aportes que representa la formación por competencias en la contemporaneidad es que le permite al estudiante poder tener un autocontrol sobre las actividades que desarrolla para poder lograr las metas que se propone. Por supuesto, si estamos hablando de que la evaluación en el marco de la formación por competencia debe ser acumulativa, debe ser sistemática, que el profesor debe tener un equilibrio para el desarrollo de las competencias y para la evaluación de esas competencias entre los componentes cualitativos y cuantitativos, debe buscar las vías para que el estudiante sea consciente del logro de su desempeño hasta ese momento y orientar al estudiante para que ese estudiante pueda trazar su plan de acción que le permita superar aquellos problemas identificados. Eso denota, por supuesto, o permite que el estudiante pueda tener ese autocontrol sobre las actividades que se desarrollan en el marco del desarrollo de las competencias. En tercer lugar, la educación basada en competencias pues evita la desvinculación de los contenidos escolares y las demandas laborales de la sociedad contemporánea. Y esta es una idea que hemos estado fundamentando a lo largo del encuentro. Y por último, en una perspectiva amplia de la educación basada en competencias, se pretende generar personas con una buena formación y además una buena capacitación. De ahí que esta idea nos cierra lo que habíamos visto cuando analizábamos el desarrollo de las competencias, ese nivel de integración que debemos tener en cuenta en los escenarios educativos teniendo en cuenta los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales en el desarrollo de las competencias. Hasta aquí lo que yo les tenía propuesto para el encuentro de hoy. Llegó el momento del debate final. Vamos a ver qué creen ustedes, el modelo educativo por competencia. Ustedes consideran que es importante, que no es importante, cuáles son los aportes que consideran de este modelo. Vamos un poco a motivar este debate final que nos enriquece lo que fuimos presentando a lo largo de nuestro encuentro para entonces orientarles el foro 1. Los escucho. ¿Los escucho? A ver. Perdón, ¿cuál era la pregunta? Es una interrogante un poco para poder motivar el debate, o sea, ¿qué importancia ustedes creen que tenga la educación basada en competencias? Si verdaderamente la educación basada en competencias, a su juicio, permite esa formación integral de los estudiantes, un poco para poder incentivar este debate final. A ver. A ver. ¿Qué les ha parecido lo que vimos en la clase? A ver, ¿les ha parecido que es importante el modelo de la educación basado en competencias? ¿Por qué les ha parecido que es importante? Vamos a ver. ¿Quién va a participar? La palabra. Sí, le escucho, estimado Harry. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. La verdad que importante e interesante todo lo que se ha visto hoy día y realmente es un aporte valioso para nosotros los profesionales, ya que nos ayuda y nos permite a mejorarnos también a nosotros como personas. Por ello, digamos, de que este curso, la verdad que ha sido muy interesante. El primero, me imagino que los que vienen van a ser mejores todavía, pero de mi perspectiva, el conocer y el de saber más acerca de que como profesional necesitamos estar actualizados
y competente, eso nos nos va a hacer mejores personas y mejores profesionales. Muchas gracias, estimado Harry, por su participación. Hola. Otro, a ver, le escucho a José Luis. Bueno, creo que en esta primera clase lo primero que se me viene a la mente después de haberla escuchado es que la educación basada en competencias es un intento superador de lo que vivió la humanidad. Si nos ponemos a pensar en la revolución industrial, el hombre máquina, seguramente el tipo de educación tradicional les venía muy bien, solamente hacer énfasis en el mayor rendimiento del ser humano y no hacer énfasis en el desarrollo integral del mismo. Creo que me gustó mucho, la verdad que me gustó mucho, creo que a todos nos va a enamorar la educación basada en competencias porque creo que de alguna manera son visiones superadoras y que perciben al ser humano de manera integral y no de manera sesgada como ocurría en el pasado. Gracias. Muchas gracias, estimado José Luis, por su participación que enriquece lo que hemos estado viendo hasta el momento. Otra participación para ir cerrando, a ver. Hola, hola. Sonia, le escucho, Sonia, estimada Sonia, le escucho. ¿Cómo está? Sí, me pareció muy interesante la explicación que nos dio. Yo pienso que este tema o sea, está enfocado más a saber, ¿no? Que cada estudiante, futuro profesional, debe, no sé si decir, empoderarse de lo que es capaz, o sea, intenta eso, ¿no? Empoderar a los estudiantes, futuros profesionales, eh, con habilidades, conocimientos, práctica, ¿no? Y tomando en cuenta incluso lo que es la competitividad, dijo, ¿no? Entonces, un buen tema. Ujú. Muchas gracias, estimada Sonia, por su participación. ¿Algún otro estudiante también que quiera participar? Doctora, la palabra. Le escucho, Miguel, le escucho. Gracias. Una primera, bueno, muchas gracias primero por la explicación de esta noche. Una primera cuestionante que me hacía al momento de tomar el diplomado era el título, ¿no? De educación basada en competencias y no se entendía y bueno, con esta introducción básicamente ya entendemos cuál es el sentido que persigue, ¿no? La filosofía, la naturaleza en sí de la educación basada en competencias en sentido contrario a la educación lineal, a la educación que ha sido planteada muchas veces en nuestros países y seguimos arrastrando inclusive, ¿no? Hasta esta época, en algunos estamentos todavía. Me parece interesante, me parece esta visión integral, esta visión de no solamente ser, imagino que hay escuelas que han trabajado, que han aportado, como usted nos ha dado, sus autores, que han aportado a la formación y obviamente aporta y contribuye a la sociedad, y principalmente a la investigación, ¿no? Que creemos que, y principalmente creo que es importante la investigación en el sentido y generar en estudiantes que sean investigadores, ¿no? Y no solamente estudiantes que escuchen y apliquen lo que se les dice en la universidad, ¿no? Sino que efectivamente se convenzan, pregunten y tengan una visión integral y más amplia de lo que se les explica. Eso básicamente, doctora, gracias. Muchas gracias, estimado Miguel, usted por su participación. Entonces vamos a presentar, le escucho, Ibis, ¿sí? ¿Le escucho? Gracias, muy amable. La verdad que ha sido una clase apasionante, muy, muy interesante, lo cual nos va a servir mucho, ¿no? Entonces creo que los aportes de la educación basada en la competencia va a orientar al estudiante y futuro profesional. Pienso que es hora de dejar ya la educación clásica, ¿no? Entonces, yo creo que esto va a permitir a que el estudiante y el futuro profesional también haga un autocontrol, ¿no? De su vida profesional que le espera. También yo pienso que va a lanzar personas ya competitivas. Entonces,
en este momento lo que puedo manifestar es de que realmente nos va a ayudar a implementar muchos cambios. Y le agradezco mucho. Muchas gracias a usted, estimada Ivy, y a todos los que se encuentran participando. Entonces vamos ya a presentar las conclusiones de la clase para poder orientar este primer foro, que quiero un poco hablar con ustedes en relación con la evaluación, ¿ya? Entonces el concepto de competencia se refiere al conjunto de conocimientos, habilidades, capacidades y actitudes para realizar una actividad en la vida cotidiana. Constituyen estructuras complejas de procesos que las personas ponen en acción, actuación, creación, para resolver problemas y realizar actividad. Debe tener un carácter integrador, abarcando conocimientos, procedimientos, emociones, valores y actitudes que evolucionan a lo largo de la vida. La formación por competencias constituye la formación técnico-profesional competente en una especialidad con exigencias tecnológicas orientadas hacia la productividad. El principal propósito es responder a las exigencias de la sociedad diseñando los currículos por competencias laborales. Debe tener un carácter integrador, abarcando conocimientos, procedimientos, emociones, valores y actitudes que evolucionan a lo largo de la vida. Y por último, la educación basada en competencias evita la desvinculación de los contenidos escolares y las demandas laborales de la sociedad contemporánea. En una perspectiva amplia de una educación basada en competencias, se pretende generar personas con una buena formación y una buena capacitación. Ahí ustedes van a encontrarse de las fuentes fundamentales que fueron utilizadas para elaborar los contenidos de la clase. Y ahora sí vamos al foro 1. Y fíjense la diapositiva para poder entender en qué consiste este foro 1. A partir de los materiales de estudio que se facilitan en la plataforma sobre la educación por competencias, sus demandas y el modelo educativo, aporte sus comentarios y reflexiones tomando de base las siguientes interrogantes. Y hay 3 interrogantes a las cuales ustedes le deben dar respuesta en ese foro 1. Primera interrogante: ¿por qué es necesario el tránsito del modelo tradicional a un modelo por competencias? Segunda interrogante: ¿qué características debe poseer un docente para declararse competente? Tercera interrogante: ¿cómo desde la educación de su área profesional garantizaría aplicar un modelo formativo basado en competencias? Aquí y ahora después vamos de nuevo al foro, pero les quiero presentar la bibliografía. Yo les estoy orientando y está ya en la plataforma estas 3 fuentes, pero fíjense que al lado derecho de la diapositiva aparece pues un anuncio que yo quiero remarcar con ustedes. Pueden utilizar otras fuentes que consideren pertinentes. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que en los procesos de formación, lo mismo en el nivel de grado que en el nivel de posgrado, el profesor debe darle determinados niveles de autonomía a los estudiantes para que también decidan utilizar otras fuentes y no solo las que el profesor les orienta. Para ello, por supuesto, hay determinados buscadores especializados. Google Académico, por ejemplo, es uno de los buscadores que ustedes pueden utilizar para hacer esa consulta especializada. Y yo les recomiendo que en el caso de que utilicen Google general como buscador general, siempre cuando coloquen detrás de la etiqueta que van a colocar para hacer la búsqueda, siempre pongan PDF. Y eso va a permitir acortarles la búsqueda y redireccionar directamente a bibliografías especializadas sobre el tema. Yo después les voy a compartir, si ustedes quieren, les voy a compartir en la plataforma otros buscadores especializados que resultan importantes para cada área de formación, y de esta manera ustedes puedan encontrar también bibliografía especializada. Sobre todo les voy a compartir en el ámbito de la educación, porque bueno, el diplomado está vinculado directamente con el área de la educación. Vuelvo a poner el foro para que me digan si entienden claramente las interrogantes que aparecen y lo que deben responder. A ver, les pregunto, ¿entienden claramente? ¿Saben lo que es un foro debate? ¿Han participado en un foro debate antes en un foro debate virtual? ¿Saben lo que es? Bueno, básicamente, en nuestra plataforma, en el foro, ustedes se van a dar cuenta que cada uno va a iniciar su posicionamiento, va a iniciar su participación
dándole respuesta a cada una de estas interrogantes, y también dentro del foro, pues algunos de ustedes pueden decidir responder a algunos de los colegas que están participando, pueden incluso hacer valoraciones, pueden utilizar algunos criterios para poder plantear sus valoraciones sobre las participaciones de otros colegas, siempre con mucho respeto. Y esto es una idea que quiero que ustedes tengan presente a lo largo de su trayectoria académica del diplomado, siempre con mucho respeto. Recuerden que hay dos premisas importantes para poder entablar un diálogo y un debate. Una de estas primeras premisas es aprender a escuchar al otro, porque estamos estableciendo esa polémica. Y otra de las premisas importantes es poder establecer nuestros posicionamientos bien fundamentados sobre la base del respeto. Esto es muy importante para nosotros, para poder desde la ciencia entablar una polémica que sea sustanciosa, que sea de verdad enriquecedora. Entonces, por favor, dígame si no hay dudas entonces con el foro 1. ¿No hay dudas con el foro 1? Les pregunto, por favor, para saber. No, no hay duda, por lo menos. ¿Ya? Perfecto. De todos modos, como siempre digo, muchas dudas no las tenemos en el momento, nos van apareciendo en la misma medida en que estamos consultando los autores, en que estamos haciendo nuestros apuntes para el foro. Si en ese momento tienen dudas, pues por supuesto que me pueden escribir. En el grupo van a encontrar el número de mi teléfono corporativo para que me puedan escribir, y cualquier duda que tengan me pueden llamar también, que por supuesto estoy atenta a cualquier duda que ustedes tengan. ¿Ya? Esto es importante. Lo otro es que a veces no les da tiempo, por ejemplo, puede ser por el trabajo, por alguna situación personal que tengan, con el tema de la respuesta en el foro, y necesitan que se les amplíe el plazo, pues se comunican conmigo también. Yo los remito a mi asistente académico que lleva el programa, les repito el nombre, Ludwig Ferrufino, y él se encargará de habilitarles el plazo. Claro, aquí hay una cuestión importante, para poder ser justos todos, y me dicen si están de acuerdo con esto. Yo como docente, cuando un estudiante, algún estudiante no ha podido participar a tiempo y me pide que le amplíe el plazo, yo siempre le accedo, le amplío el plazo, pero ya en la evaluación de ese estudiante va en base a 2 puntos menos, porque no es justo que ese estudiante obtenga una puntuación igual al otro estudiante que sí participó en tiempo. Entonces, quiero que esto también lo tengamos en cuenta, al menos para trabajar conmigo como docente, como una premisa, ¿no? De nuestro trabajo en equipo. Y ahora sí, llegó el momento de despedirnos. Llegó el Doctora, momento perdón que le corte, doctora. ¿Hasta cuándo tenemos para presentar el foro? Disculpe, esa parte no la había escuchado, por favor. No, esa parte no la dije. Esa parte no la dije. Yo siempre les doy, hoy estamos a 7, siempre les doy una semana y un día. Yo les di en el foro hasta el 15 de mayo. Hasta el 15 de mayo. Es decir, nunca les voy a dar poco tiempo. Siempre les voy a dar una semana y un día. De manera que como las clases son los viernes, por lo general les voy a dar hasta el sábado de la próxima semana, para que puedan tener tiempo suficiente y puedan responder las actividades evaluativas. Ya, fíjense que aquí es importante, nosotros por el área académica le vamos a dar un seguimiento. ¿Por qué? Y esto quiero que ustedes me lo escuchen bien, ya como una experiencia de trabajo, porque ya yo en el área académica estoy solo desde el 12 de abril, pero como docente en ESAN estoy desde el mes de mayo. Y sí les puedo decir la experiencia que a veces hemos tenido, sobre todo con este diplomado, porque este ha sido el diplomado que más carácter masivo ha tenido dentro de los diplomados que nosotros hemos lanzado en ESAN, que es el de educación superior basado en competencias. A veces lo que sucede es que el estudiante pues se va quedando detrás, no participa en este módulo, no participa en el otro, no participa en el otro, y después pierde. Por favor, yo les pido que cualquier situación que tengan la vean conmigo. Tienen la suerte de que soy su docente y al mismo tiempo soy la coordinadora académica, así que cualquier problema por la parte académica a tiempo va a tener solución. ¿Ya? Entonces, por favor, vamos a activar las cámaras para podernos despedir. Hasta la próxima semana.
activamos nuestras cámaras para podernos despedir. Hasta luego, gracias, Ha doctora. sido un placer compartir con ustedes este tiempo de hoy. Hasta luego, doctora. Y les deseo hasta luego, les deseo un excelente fin de semana. Hasta el próximo viernes. Chao. Hasta Chao. luego. Hasta Feliz luego. fin de semana. Feliz fin de semana. Buenas Chao. noches, gracias. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego.